Buenos días o buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión de hoy dedicada a otro colectivo, en este caso Boa Mistura, en portugués significa buena mezcla. Lo forman principalmente cinco socios, de los cuales hoy nos acompaña Rubén, ingeniero de caminos. Los otros cuatro son Javier Serrano, arquitecto, un publicista y dos licenciados en Bellas Artes, ¿no? Ellos titulan su lema, o el lema de su empresa, de 5 cabezas, 10 manos, un solo corazón. Yo creo que es perfectamente definitorio un poco de su filosofía de trabajar en equipo, pero de lograr que los objetivos sean unitarios y que al final sean las ideas las que prevalezcan sobre las personas. Ellos tienen el título de la conferencia no se trasladó bien a los carteles y quizá tampoco al mensaje, y de forma muy clara no es arquitectura en el espacio público, sino acupuntura en el espacio público. Yo creo que la palabra está muy bien empleada, lo veréis durante la charla, como con pequeñas operaciones gráficas, principalmente en espacios públicos generalmente degradados, logran transformar y llenarlos de vida y mejorarlos para sus ciudadanos. Recientemente, precisamente antes de ayer domingo, en la prensa digital, principalmente El Mundo, en un link que os pasaremos luego, apareció un vídeo de su última obra, que no le he dado tiempo a traer hoy, de la intervención sobre las cubiertas del mercado de la cebada en el barrio de la Latina en Madrid, que ha sido, digamos, muy valorada por los medios de comunicación y que, bueno, hace que la presencia hoy de Boa Mistura aquí, que no estaba previsto, lógicamente, antes del domingo, pues sea de lo más oportuno. Os dejo con él y que espero que nos divierta sus intervenciones. Buenos días a todos, un placer estar hoy con vosotros aquí y bueno, para empezar os voy a mostrar un poquito de lo que hacemos. No sé si podemos apagar ya la luz, casi para toda la charla.
Bueno, pues esta es una intervención en el barrio madrileño San Cristóbal de Los Ángeles, y es una intervención en la que implicamos a los vecinos, ¿no?, en la mejora de su propio entorno. Eso es parte de la filosofía que hemos tenido en los últimos años, y hoy os vamos a contar un poco cómo hemos llegado a ciertas claves de lo que es parte de nuestro trabajo actual, que es la mejora del entorno a través de algo tan sencillo como es una fina capa de pintura. Bueno, para entender un poco mejor lo que es Boa Mistura, somos un colectivo formado por 5 personas. No insistiré, ya nos ha presentado bastante bien Javier López. Y bueno, algo de lo que hacemos, estas son unas microintervenciones en Madrid, lo llamamos poesía bajo el blanco, ya que actuamos solo con blanco para limpiar soportes que están muy degradados por el paso del tiempo o que están muy castigados por las firmas y el bombardeo. Y nosotros, en un guiño un poco de metalenguaje, lo que hacíamos era retratar a otros artistas urbanos cuyo trabajo admiramos y utilizando solamente el blanco en ese gesto, ¿no?, un poco de limpiar. Este es Noah, que fue un plantillero muy activo en el estallido de la guerra de Irak y del apoyo del gobierno español con Aznar a Estados Unidos. Este es un fotógrafo, Jaime, de hecho le hemos retratado sobre una de sus antiguas piezas. Ahora está desarrollando un trabajo muy interesante. Él tuvo una fase muy vandálica pintando trenes y luego con el tiempo ha girado hacia la fotografía y ahora está desarrollando un trabajo muy poético, volviéndose a colar en los túneles y en la red de metro por la noche, pero esta vez solo con una cámara para retratar esos espacios vacíos que durante la noche generan, ¿no?, una atmósfera muy especial. Bueno, esta es otra serie y que en realidad hasta la intervención actual en el mercado de la cebada retrata muy bien el espíritu que hay en Madrid, que es altamente gris. Las instituciones allí no quieren hablar de arte urbano, ni están muy cerradas al diálogo. Es muy difícil hacer cosas en Madrid y de hecho en los últimos años hemos estado viajando por el mundo y teniendo facilidades en otros países para desarrollar proyectos que luego en casa no podíamos hacer por obstáculos burocráticos y por obstáculos, bueno, de mentalidad, ¿no? Entonces esta es no sé si podemos apagar esta luz para que se vea bien la pantalla. Yo prefiero que se vea bien el trabajo. Esta es una serie que hicimos en honor a esos parches grises que hacen en Madrid, que es lo que utilizan para tapar absolutamente todo, desde una firma a una declaración de amor, y nos parecía muy loable que lo hagan siempre con parches grises de diferentes colores. Así que nosotros decidimos actuar también con gris, como lo hacían los efectivos del ayuntamiento, y hacíamos grandes parches en los que dejábamos zonas sin pintar, que son el interior de estas letras, con una serie de mensajes irónicos que hablan sobre el color o cómo podrían ser las cosas, pero siempre escritos con gris. Además los hacíamos vestidos como operarios del ayuntamiento, con trajes fluorescentes, y bueno, nos las veíamos muy felices hasta que un día, pintando azul cielo, tuvimos tan mala suerte que el jefe del área, que ya había mandado borrar varios de estos murales, nos vio escribiendo azul cielo, llamó a la policía, nos denunciaron y tuvimos una multa de 6.000 euros por pintar azul cielo, ¿no? Es algo realmente loable del espíritu que se estaba viviendo en Madrid. Hay algo que sí que marcó un poco nuestros inicios, que fue un mural que hicimos en la ciudad de Berlín. Esta fachada es la fachada del East Side Hotel, que se encuentra justo enfrente de lo que queda de muro, lo que se ha llamado como el East Side Gallery, que son casi 2 kilómetros de muro que quedan en pie, donde se han vuelto a repintar murales. Y bueno, lo pintamos poco antes del 20 aniversario. Estos son los bocetos y lo que queríamos hacer era un homenaje al diálogo, ¿no? Al entendimiento. Era un punto muy especial estar frente al muro justo en ese momento, que era el aniversario el 20 aniversario de su caída, y queríamos hacer un homenaje a esta ciudad que es increíble y sobre todo al encuentro, al diálogo.
Esto fue bastante divertido, el marcar el encaje del dibujo lo hacíamos por walkie-talkie con unos compañeros que estaban lejos, otros estábamos en la cesta y teníamos nuestros ojos, ¿no?, a 30 metros guiándonos para abordar este mural. Fue un punto importante porque digamos que en nuestra maduración, nosotros llevamos desde 2001, nos hemos dado cuenta de que es muy importante hacer una reflexión sobre el lugar donde vas a actuar. Creemos que tenemos como artistas urbanos una responsabilidad para con la ciudad y para con el sitio, y digamos que solamente actuamos cuando podemos mejorar lo que existe. En este caso, además, aprendimos a vincular, ¿no?, que es algo que en la arquitectura es esencial, es estudiar el sitio para que la obra esté más vinculada y tenga más sentido allí. Entonces, desde entonces, esa reflexión sobre el lugar y hacer una obra ex professo nos ha acompañado en toda nuestra carrera. Estas eran dos figuras, una tenía el símbolo del este y la otra el símbolo del oeste, y la titulamos como Die Umarmung, que en alemán significa el abrazo, y que bueno, poco a poco se ha ido convirtiendo en un icono de la ciudad. Este fue un proyecto que hicimos con el Estudio Español de Arquitectura Ecosistema Urbano en la ciudad de Hamar, en Noruega. Es una ciudad que linda con un lago y que tiene un espacio central, o tenía un espacio central muy importante, pero que se estaba utilizando como parking. Ecosistema Urbano ganó un concurso para actuar allí con un proceso abierto, no era un proyecto cerrado lo que ganó, sino era un proyecto de un proceso abierto para dar forma a la ciudad que soñaban los habitantes de Hamar, de ahí el nombre. A nosotros nos invitaron para dar el pistoletazo de salida de ese proceso de transformación. Entonces, lo que hicimos junto con ellos fue descolocar todos los cubos que delimitaban ese área de parking, ese parking que iba a convertirse en la plaza principal del pueblo o de la ciudad, y pintamos el suelo. Para ello nos basamos en los patrones de los jerseys noruegos, que para ellos son una seña de identidad, y los reinterpretamos creando una geometría a partir de esos patrones. Además, nos gustaba mucho la idea, en un lugar tan frío, ¿no?, de poner un jersey a la plaza. Y bueno, es algo, aquí también nos dimos cuenta como esta fina capa de pintura con la que trabajamos puede no solo modificar visualmente un entorno, sino también modificar la percepción de la gente que tiene sobre él. Porque en cuanto movimos las piedras y pintamos la plaza, la gente se dio cuenta de que eso ya no era un parking. Y eso es algo muy potente, el poder cambiar. Aquí tenemos alguna vista un poco más general y algunos detalles. Y bueno, esto era la gente, los niños muy divertidos, cómo iban saltando de una figura a otra figura, o cómo se empezó a usar el lugar como punto de encuentro o zona donde realizar eventos. Bueno, este es un montaje de lo que hicimos luego en el pabellón de España, ya que Ecosistema Urbano fue invitado uno de los estudios invitados a representar a España en la última Bienal de Venecia de Arquitectura, que fue el año pasado, y nos llamó a nosotros para pintar pues, la parte del pabellón español que les había correspondido. Y estas ya son unas imágenes reales sobre el proceso y el final del espacio. Y Crossroads es un proyecto global que estamos ahora mismo en pleno desarrollo. Lo estamos llevando a cabo en diferentes ciudades del mundo. Y bueno, la esencia de ese proyecto es mejorar áreas degradadas e involucrar siempre que podemos a la población en la mejora de su propio entorno. El comienzo fue en Ciudad del Cabo, con un proyecto que hemos llamado Diamond Inside. Esto viene del mensaje, el legado que dejó Mandela, es muy potente, es algo que percibimos en los primeros días viviendo allí, ya que a nosotros siempre nos gusta, cuando desarrollamos este tipo de proyectos, vivir en la zona, porque empleamos unos primeros días en analizar, en estudiar, en realidad es en vivir, en hablar con los vecinos, familiarizarte, conocer a la gente de allí, saber algo del lugar y así poder entenderlo mejor y dar forma conceptual y estéticamente a un proyecto y que tenga sentido allí. Aquí en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica,
vimos que la potencia del legado que había dejado Mandela era impresionante. Es el país donde más veces hemos escuchado la palabra inspiración. Continuamente la gente del barrio de Woodstock, donde estuvimos al principio, que es un barrio marginal, muy cerca del área portuaria, es una zona complicada donde la droga, la prostitución y las bandas pues han ido degradándola en estos últimos años. Aún así, aún siendo el panorama tan duro, la gente nos hablaba de inspiración, ¿no? Así que este fue el origen de una manera de sentir. Nos dimos cuenta de que teníamos en nuestras manos una herramienta, que es el arte urbano, muy potente porque tiene una conexión directa con el público. El mensaje le llega sin ningún filtro intermedio, como son los museos, o son las galerías, o son los críticos, que segmentan al público que los visita. El hecho de estar en la calle hace que tenga una conexión mucho más directa y mucho más potente, y si es bien utilizado puede servir para inspirar, ¿no? Que era aquello de lo que nos hablaba cada vecino en Sudáfrica. Así que en este barrio, que era un barrio complicado, en el cual, pues como siempre, los niños están a prueba de bomba y su alegría es irreductible, vimos que quien mejor era nuestro público, ¿no? Eran esos niños que son la futura generación de Sudáfrica, y decidimos aportar nuestro granito de arena a un proceso bastante profundo que está viviendo Sudáfrica ahora mismo de cambio. Había personas allí que nos decían: Sudáfrica ahora está cambiando muy rápido, tanto que si tú haces algo puedes llegar a ver los efectos. Y eso es algo que nos impresionó, porque venimos de Madrid, de España, de Europa, que es un dinosaurio grande y lento, donde por mucho que hagas apenas nada cambia y nada se mueve, ¿no? Y allí aquella vitalidad y aquella rapidez en la causa y el efecto, pues bueno, quisimos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Había vecinos que cuando nos hablaban de este solar decía: si tú plantas un árbol, eso ya hace una diferencia. Dice, cualquier cosa hace una diferencia. Cualquier estímulo es bienvenido y estos niños lo necesitan, ¿no? Entonces, utilizando esta estética de patrones africanos y una cierta iconografía, ¿no? Estos grandes iconos, los acompañamos de este tipo de frases como "Discover the diamond inside you", o "Pelea tu sueño", ¿no? "Fight for your dream", que es algo que queríamos también que ellos percibieran, ¿no? Nosotros, cuando hablábamos con ellos, les contábamos que somos 5 personas, 5 chavales que han conseguido su sueño, ¿no? Que es realizar proyectos de arte urbano y hacer lo que nos llena. Y todo es posible, porque vimos, bueno, una historia que nos contaron, que allí a los niños a veces cuando ven un avión le dicen: hijo, no sueñes con que un día vas a estar allí, como que les preparan, ¿no? Para una vida dura ya, les inmunizan, y aquello nos parecía excesivamente duro, ¿no? Yo creo que las personas tienen derecho a soñar y a pelear por hacerlo realidad, y que de hecho eso es a veces lo que nos hace superarnos y desarrollarnos. Y bueno, este tipo de mensajes, One Heart, One Love, o We All Share Roots, que hablan sobre ese origen que todos tenemos y que está en África como humanidad. Dentro de esta estancia, que duró casi un mes en Sudáfrica, hubo un punto muy especial que se desarrolló en este township, que es allí como se llaman las favelas, llamado Kayelitza. Kayelitza tiene una población de 3 millones de habitantes, que es casi el núcleo de la ciudad de Madrid, y es una favela plana, es un mar de chapa en el que la gente vive en unas condiciones verdaderamente duras, con cortes, bueno, no sé si llegan a tener agua corriente siempre o luz siempre, pero las condiciones son realmente difíciles allí. Es una autoconstrucción, ¿no? Es una arquitectura de supervivencia la que se genera allí, y bueno, dentro de este mar de chapas había una escuela que fundó un trabajador que había estado en correos trabajando con su bicicleta, que se apasionó por la bicicleta y que fundó una escuela, porque empezó a entrenar 3 chavales y otras familias le daban a sus chavales por las tardes para que les entrenase también. En poco tiempo se juntó con 100 y ahora mismo tenía a 300 chavales, con un circuito de BMX, con una serie de contenedores. Estos son contenedores de transporte multimodal que ellos han reciclado, ¿no? Han reutilizado para meter allí los vestuarios, oficina,
Y bueno, conocimos este proyecto que tenían ellos y decidimos colaborar con él, conseguimos patrocinio para la pintura y bueno, hablando con los monitores nos dimos cuenta de que ellos tenían un sentimiento de comunidad más fuerte que el que teníamos nosotros. Ellos hablaban continuamente de su comunidad, a pesar de ser un núcleo tan difícil, ¿no?, como es un township de 3 millones de habitantes. Pero ellos tenían un sentimiento muy fuerte de comunidad y dijimos en ese momento, oye, ¿por qué no involucrarles en el desarrollo de la obra? ¿Por qué no? Estaría muy bien, ellos hablan continuamente, ¿no?, de comunidad, de lazos. Y entonces fue la primera vez que invitamos a la gente, en este caso a los monitores y a los chavales que asisten allí a la escuela, a que participasen en la obra. Y bueno, es algo que en realidad parece un gesto tonto, pero es algo que a nosotros nos abrió los ojos. Cuando terminó esto vimos que el sentimiento de los chavales no solamente era que su escuela se había convertido en el sitio chulo del barrio, sino que era su sitio, era más suyo, y porque lo habían hecho ellos, ¿no? Y el hecho de pintarlo ellos mismos les hacía sentirse más orgullosos. Y bueno, esto es algo que nos voló la cabeza y que desde entonces, digamos que en todo nuestro trabajo, que en ese delicado equilibrio en el que uno tiene que comer y hay cosas, ¿no?, que te llenan el bolsillo, y hay proyectos que te llenan el alma, y uno como artista con ese defecto que tenemos, ¿no?, que es que tenemos que comer, tenemos que vivir en ese equilibrio continuo. Bueno, pues dijimos, vamos a poner en este plato que nos llena el alma todo lo que podamos, ¿no? Y entonces 1, 2 veces, 3 veces al año, siempre que podemos, estamos ahora desarrollando este tipo de proyectos y, como hicimos aquí en Belocaya, intentando que esa pieza, que es la participación, que es a veces un poco complicada de conseguir, pero que en estos proyectos, no sé si por ser cortos, funciona increíblemente bien y bueno, que nos ha llevado de Sudáfrica a, por ejemplo, Panamá. Aquí estuvimos, esto fue en marzo de este año, en un barrio que se llama El Chorrillo. Es un sitio particular, veréis que ahí se sitúa el casco antiguo en esa pequeña península. El Chorrillo es toda esa área coloreada de azul, está entre el casco antiguo y ese puente que cruza el canal de Panamá, que es también un sitio estratégico clave, y luego del otro lado, ahí más al norte en la bahía, y más hacia el norte se sitúan las zonas ricas. El Chorrillo está en un sitio privilegiado de cara al mar, con el cual probablemente se especulará en el futuro, pero hoy por hoy es el resultado de un tradicional barrio que era de pescadores, con casas de madera tradicionales, que en 1989 fue bombardeado y masacrado por el ejército de Estados Unidos cuando entró por Noriega. Quedó el Chorrillo, se incendió, hubo una destrucción enorme y se reconstruyó con esta filosofía un poco de projects de los Estados Unidos, bloques de viviendas, a veces con pasillos muy largos, y bueno, con lo que se ha convertido en un polvorín, porque son viviendas de perfil muy bajo, han quedado muchísimas armas en Panamá, el nivel de educación en esta zona es muy bajo y lo que no sé si las razones que han llevado a cierta marginación y a cierta pues incluso la declaración, ¿no?, de este área como zona roja ha hecho que sea un sitio muy complicado, ¿no?, para vivir o para desarrollarse allí. Nosotros, en nuestra intención siempre de vivir en el sitio, dimos con una escuela que llevaba un religioso español, los Mercedarios. Ellos tenían allí un colegio con parte de residencia de ancianos y para niños, y tenían un par de habitaciones que nos dejaron para vivir allí. Y bueno, vivimos de cerca, muy de cerca, lo que supone estar en el Chorrillo día a día, ¿no? Un día donde hay tiroteos, o sea, un sitio donde hay tiroteos a diario, todas las noches, y donde el nivel de violencia es tremendamente alto y donde la vida en ocasiones pues no vale nada. De hecho, vimos que era tan complicado que en algún punto valoramos sobre si seguir adelante o no. Y bueno, no fue fácil encontrar un sitio que fuera el óptimo para intervenir, pero este edificio, que es el edificio Begoña, iba a ser en breve, porque va a pasar lo que ellos llaman la cinta costera, que es como la circunvalación por delante, va a ser un poco la puerta visual del Chorrillo. Y decidimos intervenir allí.
Esto fue con el marco de la Bienal del Sur de Panamá, que digamos que esta vez que fue quien nos apoyó para realizar el proyecto. Y bueno, paseando por el barrio nos dimos cuenta que esa dejadez un poco de las instituciones panameñas había resultado en el que con el tiempo cada vecino, el que puede, se pinta su casa con el color que le parece bien, porque esos edificios ellos no tienen ningún tipo de rehabilitación, y eso había generado un parcheado graciosísimo, ¿no? un patchwork que a nosotros nos pareció divertidísimo y que nos inspiró para hacer esta propuesta, ¿no? Un parcheado que sigue un poco el suyo, pero es diferente. En el nuestro empezamos a romper esa unidad de vivienda individual. Aquí todavía se ve la anterior, en la que sí que cada vivienda está con el mismo color, pero esta propuesta la modificamos de manera que los colores a veces invaden 2 o 3 viviendas. Y nuestra intención era un poco disolver ese sentimiento tan individual de esta es mi casa y empezar a pensar en algo un poco más grande, como este es mi edificio y este es mi barrio. El mensaje, somos luz, queríamos algo positivo que hiciese pensar a todas estas personas que aún en sitios tan complicados todos tenemos dentro el potencial para ser lo que queramos ser, ¿no? Y bueno, fue un trabajo muy grande. Gracias a la implicación de los vecinos lo pudimos abordar. El tiempo luego de ejecución fueron como unos 12 días. Una semana previa fue la de estudio y toma de contacto y hablar con cada vecino, ¿no? Pues para explicarle que va a cambiar el aspecto de su edificio. Y estas son algunas de las imágenes del proceso. Los niños son siempre los primeros que se animan, son siempre los que están más deseosos de estímulos y de cosas nuevas. Y algunas imágenes del... Bueno, aquí sí que se ve un poco. No queríamos quedarnos solo en la fachada. Estos petos, lo que escondían detrás son unos pasillos que van de extremo a extremo del edificio, y los pintamos también. Nos parecía importante, y este es el resultado final. Es algo que nos gustó mucho, es que era una pieza muy viva, ¿no? Ahí cada día cambiaba porque una señora tendía toda la ropa, el de al lado sacaba la alfombra a sacudirla. Estos son los pasillos en los que se ve cómo quedaba el resultado en el interior, ¿no? Esa secuencia de colores y de planos blancos. Y algunos detalles del núcleo de escaleras, que lo pintamos también, que de hecho por ser el punto de paso y el punto común, el que es de todos y no es de ninguno, era el que estaba más sucio, el que estaba más descuidado, y esto fue una manera de sanearlo, ¿no? Y más cuando, digamos, que les implicas a ellos en la limpieza primero y pintura después. Este es un proyecto que realizamos también, pone 2012, pero es 2013, este año, en la ciudad de Argel. La ciudad de Argel tiene una joya que está en un estado que se cae, que es su casba, ¿no? Ahí se ve claramente cómo da al mar, y los franceses, cuando tenían Argelia ocupada, le llamaban, creo que decían, aquello es como una montaña de terrones de azúcar. Se sitúa sobre una colina y todas las casas antes eran blancas. Entonces es un paisaje, sigue siendo un paisaje tremendamente poético. Lo que pasa que después de muchos años de dejadez se encuentra en un estado bastante degradado. Es patrimonio de la humanidad, ha recibido varias veces dinero creo que de la UNESCO, incluso de Arabia Saudí, para la restauración de la casba. Siempre se ha diluido ese dinero. Bueno, de hecho, Argelia, algo que me llamó muchísimo la atención al llegar, nada más llegar cerca del sitio donde nos quedamos la primera noche, vimos que estaba el Ministerio de la Corrupción, y luego le pregunté a alguien qué era aquello, si era para atajar, para intentar, y me dijo, no, es para ponerle un listón, con ironía, ¿no? Es algo que es un problema bastante grave allí. Esto ha afectado a la casba en un deterioro realmente lamentable, porque es una joya, son
auténticos palacios articulados en torno a patios interiores, son unas construcciones de una belleza tremenda y bueno, se encuentra en un estado ahora mismo un poco difícil. Nosotros, viviendo allí, vimos que lo que le hacía falta era volver a brillar con ese brillo que realmente tiene en el interior y le quisimos devolver ese blanco que de hecho le había dado el nombre, ¿no? Porque le llaman Argel la Blanca, precisamente por la antigua blancura de la casba. Así que en un gesto muy sutil o poético decidimos intervenir solamente con blanco, respetando partes sin pintar como habíamos hecho en aquellos retratos de poesía bajo el blanco, pero esta vez utilizando palabras y mensajes escritos en árabe, que es el lenguaje que a ellos, digamos, es lo más cercano para ellos. Y así escribimos frases como todos vivimos bajo el mismo sol, o todos compartimos el mismo sol. La pega de que está en árabe es que uno disfruta cada instante. Palabras como amor. Esta además eligió la palabra la dueña del edificio, que había perdido a su hijo de 17 años pues en una reyerta entre jóvenes, ¿no? Belleza, Jamal, que en árabe es masculino, es un nombre que hemos oído muchas veces, especialmente afroamericanos que practican la religión del Islam, y Jamal, que es una palabra masculina, belleza, nobleza y bueno, luz, una serie de mensajes que lo que buscaban era devolver la luz a Argel la Blanca, devolverle su blanco y devolverle su brillo. Y este es el proyecto que a nosotros, bueno, lo he dejado para el final, porque luego quiero poneros un pequeño documental que dura 15 minutos y que cuenta un poco lo que hay detrás de cada proyecto, ¿no? Se ve a las personas, se ve las historias, y este fue especialmente bonito, fue en la periferia de Sao Paulo, en Vila Brasilandia. Bueno, ahí veis, Vila Brasilandia es lo que está perfilado, o sea, bajo el recinto azul, coloreado en azul está el morro de Jardim Guaraní, que es donde se desarrolló. Y bueno, Vila Brasilandia tiene 300.000 personas, es una de las favelas de la periferia de Sao Paulo. Como tantas otras, ha surgido de manera ilegal, ocupando lo que ellos llaman la mata, el bosque. Allí al principio, como no hay ley, la gente ocupa un lugar, construye. Esa manera tan anárquica de construir genera unos tejidos diferentes, complejos y para nosotros también románticos. Y bueno, la situación de las favelas suele ser, o el desarrollo suele hacer que al principio, al ser ilegales, carezcan de todo servicio. Con el tiempo, según se van un poco regularizando o van llegando los impuestos, que al principio al ser ilegales no pagan impuestos, el Estado no les da servicios, poco a poco aquello se va absorbiendo, se va regularizando y llegan ya, después del asfalto, pues la electricidad, la salud, el agua e incluso la recogida de basuras. Pero eso es algo gradual que va ocurriendo en cada favela a su ritmo, ¿no? Esos vacíos de poder es lo que en Río, que especialmente están concentradas en Morros, ha dado ese fenómeno tan conocido, especialmente antes, que es que esos vacíos de poder son ocupados por bandas de narcotraficantes, que son quienes no solo manejan, sino quienes gestionan los servicios que se hacen en la favela. Esta es el morro, que como veis es uno de los últimos antes de que empiece el bosque, ¿no? Este es ya la periferia, la periferia de la periferia, es el último límite. Y bueno, allí tuvimos la suerte de encontrarnos en los primeros días en Sao Paulo. Este proyecto además fue un voto de confianza de la Embajada Española, del Departamento de Cultura, que nos dio una pequeña dotación de dinero que a nosotros nos permitía por lo menos ir allí sin tener que perder o sin tener que invertir un montón de dinero en pasajes, en material, en estancia, y les pedimos confianza para hacer un proyecto abierto en el que no sabíamos. Los primeros días nos encontramos con Sao Paulo, que es un monstruo gigante en el que pasan millones de cosas, que es una ciudad difícil,
Y nos reunimos con artistas, con gestores de arte, con comisarios, y al final el tipo que a nosotros nos enganchó era un tipo que vivía en una favela y que de repente tenía un aura especial, y este resultó ser Dimas. Luego le veréis más adelante, está aquí de espaldas, y él lo que en un primer momento nos dijo: ¿queréis venir a Brasilandia? Y le dijimos claro. Nos subimos en 2 coches, aparecimos ahí en mitad de la favela y vimos que el potencial era tremendo, ¿no? Nos abrió las puertas de su casa, de su familia. Tenían la siguiente planta en construcción, que es algo allí muy habitual. Cuando no hay dinero, después de levantar la primera planta, suelen dejar unas esperas para cuando llega el dinero. Esas esperas de acero levantan unos nuevos pilares y levantan un siguiente piso allí. Estaban en ese proceso, tenían una habitación sin ventanas, sin puertas, tal. Nos consiguieron 5 colchones en menos de 2 horas, ya hablando con los vecinos, y nos quedamos allí a vivir durante 2 semanas. Los primeros días fueron muy especiales. Vimos que cómo esa imagen que tenemos en Occidente, que nos han creado los medios, es a veces tan equivocada. En las favelas, en unas más, en otras menos, el problema de la droga existe, pero al final, en un altísimo porcentaje, son gente trabajadora que va al centro, limpia en los hoteles, en los restaurantes, o son, digamos, la mano de obra barata que tiene que irse a estos lugares a vivir, ¿no? Y que trabaja en el centro para intentar prosperar, pero al final bueno, pues os voy a poner en breve el documental, que habla mucho mejor que las imágenes. Y digamos que allí lo que nos inspiró, algo que vimos en esos primeros días, es la manera en la que se saludan cuando 2 personas se encuentran, no solo en Brasilandia, sino en general en Brasil. Su manera de saludarse es beleza. Nos pareció tan bonito, otra es firmeza, ¿no? Y nos parecía tan bonito empezar una conversación, un encuentro con otra persona, ¿no? Diciendo belleza o diciendo firmeza. Eso nos pareció de una poética tremenda. Nosotros, además, que veníamos trabajando con la palabra como herramienta, ¿no? Como herramienta para invertir, como hemos visto antes en los muros grises, ese proceso en el que nos encontramos, ¿no? En el que nuestro día a día, especialmente en estos años en España, nos lleva a un ambiente un poco gris, un poco deprimente. Nosotros trabajamos con la palabra para invertir ese proceso, para inspirar, ¿no? Como hacía Mandela. Y bueno, vimos que esta gente ya en su manera de saludarse lo tenía, y nos pareció tan poético que decidimos agarrarnos a una serie de palabras que para nosotros retrataban Brasilandia y llevarlas allí, a la ciudad. Después de ver durante unos días el tejido de la ciudad, vimos que donde más sentido tenía no era en los puntos de alta visibilidad, donde a lo mejor ese embudo de carretera te mete con el coche y siempre hay unos sitios que se ven más que otros. Vimos que los sitios más emblemáticos no eran esos, sino eran los pequeños capilares, que son estas bielas, de ahí el nombre Luz en las bielas. Esos son el verdadero tejido de las favelas. Son normalmente los que recorren los morros desde arriba hasta abajo, y son los que un poco articulan la vida porque dan el paso a los vecinos que viven en ellos, ¿no? De ahí surgen montones de callejuelas, montones de puertas, y son donde más existe la suciedad, la oscuridad, y donde más necesitados nosotros veíamos que estaban de color. Y bueno, pues os voy a dejar con este documental, y luego me encantaría que, si tenéis alguna duda, la podamos compartir y hablar y dialogar, ¿no? Que es algo que para nosotros ha sido la base de todo el crecimiento. Somos 5 personas que trabajamos en torno a una mesa, poniendo las cosas sobre ella y dialogando hasta entendernos, encontrar un punto en común y luego trabajar los 5. En este caso fue en un sitio tan mágico como es Brasil. Ha sido una experiencia alucinante, de las que te llenan el corazón por completo, ¿no? Que de repente 5 españoles crucen el océano para hacer esto ya es una charadura. Y creo que Boa Mistura simplemente ha sido una pequeña chispa. Ya solo eso es bestial, o sea, que un
trocito que has aportado tú, una pequeña cajita de color que has metido, sirva para transformar toda una calle, eso es brutal. El brillo es mucho más importante y aquí la gente en Brasilandia brilla, tiene luz propia. Periferia. Pedra, morro, favela, laje, gente, sonho, mágica. Em cada beco um sobrevivente. Nas ruas, somos suburbanos, marginais. No córrego, as doenças. Em cima, constroem casas. No alto do morro uma cruz, ao lado a fé dos crentes. No chão quase asfalto, em cima crianças brincam. O sol, esse ilumina uma pequena parte. Na outra, só há uma noite fria. Mas no meio de tudo isso, vejo um menino que sorri, vendo a sua pipa subir. E o vento na rabiola passa por todos os lugares que ele um dia espera ir. Então eu penso, não há poesia mais pura e sincera do que aquela que vem da favela. Vai pintar hoje? Ahora. Moro na Brasilândia, na Vila Terezinha, em São Paulo. E eu me vejo muito como um tecelão. Uma pessoa que tá para tecer relações, conectar pessoas e conectar tempos diferentes, né? A Brasilândia é essa mistura. Brasil já é uma mistura, a Brasilândia tá todo mundo muito próximo um do outro, por ser a forma que se constrói as casas, também acaba inspirando a forma com que as pessoas se relacionam. Então, existe às vezes atritos muito intensos, mas ao mesmo tempo relações muito intensas, muito afetuosas. Conversando, interagindo com Boa Mistura. E logo que nos vimos, acho que tanto Boa Mistura quanto Brasilândia percebeu que queria ser algo bom, eram boas pessoas, com bons sentimentos. Foi engraçado porque nada acontece exatamente como nós queremos, mas sim como tem de ser. Eu vou pra onde eu for que tiver que ir. Não tô sozinho, negou. A vida vai chorar, mas vou até o fim. Na fé, sem perder o foco e meus objetivos. Por vários que me largou, mas sei que Deus ainda está comigo. Eu não desisto fácil, eu não me entrego fácil. Muitos motivos que me fez quase um homem de aço. Ontem fui fraco, hoje eu sou uma verdadeira rocha. Revoltado com vários que estavam em minha volta. Droga, já me fizeram engolir seco, João. Mas agora eu ponho pra fora toda a mágoa do meu coração. Eu não escolhi ficar com frustração, eu não escolhi. Por isso eu vou na fé, eu vou na fé. Especialmente cosas positivas, no siempre en los murales buscamos de enfocar hacia un lado positivo, ¿no? Creativo. Pasamos os primeiros dias tranquilamente e depois que nós falamos coisas que temos captado, que nos dão uma ideia para começar a desenhar, e do desenho passamos para as paredes. Esse é o processo normal. Certas vezes, se é possível, fazemos oficinas com as crianças. Menino é tudo safado. Vê uma coisa que já quer se enfiar dentro. Mas é
una cosa, yo creo que va bien. Creo que la intervención tiene que ser bestia, en ese sentido, ¿no? Aprovecharse de toda esa complejidad para invadir. Hombre, aprovechar eso y convertirlo en algo estético puede ser molar. Sí, una intervención que vaya más allá de lo que pintemos. A mí incluso una serie de intervenciones más disgregadas que sorprenden al viandante, pues eso, en las escaleras. De manera que fuera qué bonito, y llegar a un sitio y digas, ¡guau! Y ya te quedas en ese sitio. Hoy hemos visto en los paseos muchos paños que aislados parece que se prestan más a ser intervenidos, no está. Lo que pasa es que si tú solo pintas esta, me parece que a la hora de intervenir en un tejido como este, no se queda tonto, no lo estás haciendo bien. Estás haciendo un mural. De verdad que ha habido un punto en el que nos hemos detenido Puro y yo, donde se veía un océano en tercer plano, un océano en segundo plano y en primer plano una complejidad tremenda de planos, en el que imaginarse la palabra veleta viendo la belleza de esos otros planos era brutal, tío. Y que de repente en vez de ser un callejón de esos tal, se ha pintado todo de rosa. Que ya sea un callejón que no. Me gusta. Antes de Savó escrever bom lugar, a gente já dançava o chimiar. Chico avisar, a roda não vai parar. E quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos samplear. Mulato, astaque, pela cult escutar. Pregar a paz sim, é questão de honra. Pois o mundo real não é o rancho da pamonha. E pode crer mais de 500 mil humanos. Pode crer também em um dialeto suburbano. Pode crer até em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria. E tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso a rima que espanca, a hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Eu não preciso de óculos pra enxergar o que acontece ao meu redor. Eles dão doce pra depois tomar. Hoje vão ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar. Mente pequena, eu tenho dó. Eu não preciso de manginar pra saber que é o seu pior. Ogun Ajoe Mario, Ogun Lakae, 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 Ogun Ajoe Mario. A arte pode trazer para as pessoas um caminho e uma inspiração, e acho que a arte pode fortalecer essa beleza, uma floresta de cores, de sonhos, de pessoas, viva, muito viva, pulsando. É isso.
de estos callejones se ve un paisaje que para nosotros es precioso. Cuando tú te sitúas en un punto concreto de la escalera, tú puedes leer esta palabra y de repente todo se ordena y el espectador lo ve. Beleza. Ve Beleza escrito debajo de un morro lleno de casas. Bueno, para mí la belleza es haber compartido con la comunidad, haber conocido a estas personas. La firmeza por haber conseguido un objetivo único. Orgullo por haberlo hecho. Amor entre nosotros y por nuestro trabajo. Y la dulzura por cada una de las personas que se han cruzado con nosotros en este camino. Yo creo que para ellos puede ser muy inspirador de cara al futuro. Eso es con lo que me quedo. Mi deseo para Brasilandia es que su luz no se apague y que sus calles sigan brillando. Me llevo 1 millón de sonrisas. En el bolsillo me llevo un tesoro enorme y siempre me quedo con la sensación de que me llevo mucho más de lo que dejo. Hay flores en el barro también. Una pequeña semillita pues para que estas intervenciones, estas ganas de cambiar un poco el entorno, florezcan. Y me voy de aquí con una luz en el corazón. Pero vamos, no se va a apagar nunca. Rubén ha hecho una síntesis porque ha preferido acortar, sintetizar para darnos la oportunidad de preguntarle. Creo que es una ocasión, hoy además está prácticamente lleno. Sí, antes lo han pedido por allí y sería interesante que dialogarais con Rubén. Bueno, yo ya os conocía de antes y esto para mí es como el que ve a Madonna, vamos. Estoy nerviosa perdida. Y me gustaba mucho vuestro trabajo porque es como arte a lo grande y es como de verdad que el arte mueve a la gente y no solamente adornar tu casa con un cuadro de Ikea y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todo lo que hacéis. Y a mí lo que me causa como más curiosidad es saber cómo 5 personas de profesiones distintas se unen y luchan por conseguir esto y un poquito cómo es ese proceso de conseguir vuestros sueños. Es algo gradual. Nosotros llevamos juntos desde 2001. En 2001 empezamos a pintar murales, los 5 juntos, y bueno, poco a poco, al principio todos venimos del graffiti tradicional, de lo que vosotros conocéis como graffiti, solo que de una
vertiente un poco más, bueno, nos pintábamos murales, entonces empezamos a pintar los 5 juntos, nos entendíamos bien, con el tiempo empezamos a hacer murales en los que había, ese fue quizá uno de los pasos más importantes, ¿no? Buscar un resultado único y firmarlo con el nombre de Boa Mistura, que digamos era el paraguas bajo el cual 5 personas se cobijaban, ¿no? En ese proceso fuimos madurando y buscando no solamente un resultado estético único, sino un concepto único, y eso es algo que te lo da el tiempo, ¿no? Es poco a poco fuimos desarrollando cada vez proyectos un poquito más grandes. Digamos que aunque hoy os haya enseñado estos, hay detrás muchos más. Digamos que hay peldaños más pequeños que hemos tenido que subir pues para acceder a los peldaños que estaban más arriba, y la única clave ha sido el tiempo y digamos la buena predisposición, porque era la amistad lo primero que nos unía, para siempre tener un proceso de diálogo y de tolerancia en el que tú pones tu idea sobre la mesa y si a otro no le gusta, el enfrentamiento no es abierto, sino que hay un debate, ¿no? Pero en el sentido positivo, y de hecho esa tolerancia y ese debate ha sido el que nos ha hecho evolucionar, sobre todo a nivel conceptual, hasta el trabajo que estamos desarrollando hoy por hoy. Sí, hola, ¿qué pasa? Te quería hacer una pregunta. Ahora que estamos todos un poco buscando un lugar en el mundo, un saber qué hacer con nuestra vida, nuestra profesión, quería saber un poco más sobre cómo funcionáis. Sois 5 personas con profesiones distintas que trabajan por separado y, digamos, en vuestro tiempo libre o de vacaciones juntáis y os lo pasáis bien. ¿O esto puede ser una forma de vida? ¿Trabajáis juntos también? No sé si es el mío o el tuyo. Trabajamos juntos. O quizá es aquel. Sí, debe ser ese. O alguno de estos que está... Trabajamos juntos. Tenemos un estudio y digamos que es nuestro día a día. Los lunes por la mañana, de hecho, la rutina es limpiar el estudio, que lo hacemos nosotros, y sentarnos en la mesa a hacer un orden de la semana, como una reunión de tráfico, ¿no? Tráfico en sentido figurado, en la que ves los proyectos que tienes, cómo abordarlos y incluso hacer equipos. Pero en la génesis siempre estamos los 5, es decir, cuando hay que elaborar un proyecto, en esa génesis inicial de qué hacemos, cómo lo hacemos, es un proceso de estructura plana, que es como funcionamos nosotros. Hay una mesa muy grande en nuestro estudio, los 5 estamos allí y estamos en el día a día habitual. O sea, todos trabajamos para Boa Mistura. No tenemos cada uno una profesión y le dedicamos un tiempo marginal al revés, sino Boa Mistura es nuestro punto en común y lo que nos absorbe la mayor parte de nuestras energías, y luego ya cada uno sí que tiene a lo mejor sus inquietudes. Pero digamos que hoy por hoy es el núcleo y nuestro día a día es Boa Mistura. Y eso desde 2010. Mira, para completar un poco la pregunta anterior, que veo que se interesa la formación de algo así, esto claro no surge de una manera premeditada, sino que surge de una manera fluida, como te contaba antes, en la que vemos que van llegando encargos o van llegando proyectos de pintura mural o de otro tipo, y bueno, pues en 2010, después de unos años trabajando como autónomos, dándonos de alta baja en diferentes momentos, todos en ese año ya habían terminado sus carreras y decidimos alquilar un espacio que lo tenemos en el centro de Madrid, el estudio, es el espacio físico, y montar una sociedad limitada y estar ahí full time. Yo quería saber si habéis vuelto a los sitios en los que habéis... A Brasil no, todavía. A Panamá sí, algunos de nosotros, algunos miembros del equipo han vuelto. A Argelia no, también es verdad que fue muy reciente. A Sudáfrica tampoco. Ojalá pudiéramos visitarlos. Dentro de poco deberíamos dedicar un mes solo para ir visitándolos. Sí que tenemos noticias porque tenemos contacto con diferentes personas en cada una de estas ciudades, gente que nos han tocado más de cerca y con las que hemos creado un vínculo. Y por ejemplo sí sabemos que en este barrio Woodstock, que eran donde estaban estos murales de grandes iconos en Sudáfrica,
ha sufrido un poco de gentrificación, se ha empezado a poner en valor porque en realidad está también bastante cerca del núcleo urbano y financiero de Ciudad del Cabo, y han empezado a tirarse algunas de estas edificaciones, incluso de las que tienen nuestros murales, y se ha empezado a transformar de otra manera. En Brasil tenemos contacto y de hecho fotos de vez en cuando. Se fue la pintura del suelo, que evidentemente es la que más sufre el paso del tiempo, pero el resto de las intervenciones siguen igual. Panamá y Argel son muy recientes y de hecho siguen igual. De Argel sí que hay una historia, una anécdota bastante graciosa. Argelia tiene un régimen todavía muy cerrado. De hecho, la historia de Argelia ha sido complicada y muy cerrada de cara al exterior. Hasta que no estuvimos allí no conocimos lo que ellos llaman como la década negra, en la que, según nos contaban, había cuerpos sin cabeza amontonados en la calle, el terrorismo, la represión, alcanzó unos niveles tremendos y sufrieron una época muy dura. De hecho, también ha sido una de las causas de que luego la Casbah esté un poco marginada. Y entonces sigue siendo, no es un régimen tan abierto como a veces ellos quieren ver de cara al exterior. Cuando en la frontera estábamos con las cámaras, menos mal que teníamos concertada un evento con el Instituto Cervantes, que no pusieron problema, y esto es, rodamos, habrá también un reportaje de Argel, y pintamos sin permiso de las autoridades. Entonces hubo un día que, estando pintando allí, llegaron 2 personas en traje. Como eran muchas las intervenciones que estábamos llevando a cabo, a veces nos repartíamos. En un momento dado se quedó uno de mis compañeros, Pablo Purón, se quedó solo pintando un mural muy grande y 2 personas en traje que le estaban ahí hablando. El hombre seguía a su bola, no les entendía, no les hizo mucho caso, y hasta que vio que se empezaron a enfadar y aquello se empezó a subir de tono, llamamos a una persona que se ofreció a hacer de intérprete y que nos ayudó, un argelino que había trabajado en España, y cuando vino dijo: hombre, es que es el alcalde, el alcalde de la Casbah, no el de Argel, pero el de la Casbah, y dice, está diciendo, con razón, ¿qué hacéis aquí? Que ni les habíais avisado ni les habíais dicho nada. Nosotros creemos a veces que es mejor pedir perdón que pedir permiso, sobre todo cuando los permisos, como hubiera sido el caso de Argelia, hubieran o no llegado nunca o hubieran tardado años en llegar, y actuar cuando nosotros creemos de buena fe que lo que estamos haciendo es positivo. Y pues esto se quedó en una anécdota. Al día siguiente fuimos para allá en comitiva a su salón, nos recibió, le explicamos todo el proyecto, vio todos los mensajes, vio que no era nada político, se quedó tranquilo y nos dio su bendición para que pudiésemos continuar. ¿Alguno más? Yo quería hacerte una pregunta, que explicaras un poquito más detalladamente ese proceso. Ahora mismo no me sale la palabra que habéis dicho en el mercado de la cebada, donde en un punto exacto de una perspectiva 3 o 4 palabras confluyen, o 3 o 4 trozos confluyen. O sea, ¿cómo ejecutáis? O sea, ¿os apoyáis primero en fotografía? ¿Hay personas colocadas en cada una de las paredes que forman ese ángulo óptico, etcétera, etcétera? Los magos nunca revelan en su truco, ¿no? Hay un poco de magia entre medias, siempre ayuda a magnificarlo. No, es algo que tenemos ahí que tampoco, yo creo que desvelarlo le quita un poco de magia y preferimos de momento guardarlo en la cajita. Sí que, por ejemplo, en el mercado de la cebada, cuando lo veáis, ahí sí que ha sido entretenido, ha sido un trabajo. De hecho, aunque somos el núcleo, somos 5 personas, somos una estructura, de hecho, bastante abierta. Trabajamos con colaboradores temporales en materias de vídeo, en materias aquí, como han sido 6 escaladores que nos han ayudado, o incluso en otros procesos, como el primero que habéis visto, que es con Basurama, que es un colectivo de arquitectos licenciados en Madrid, que hacen un tipo de arquitectura o de actuación en la ciudad diferente, y ellos estaban llevando un programa en San Cristóbal de los Ángeles, y fueron ellos quienes nos invitaron, ¿no? Entonces nuestra idea fue esta, y juntos le dimos forma al proyecto. Y algo iba a contar y se me ha pasado. Algo sobre, la permeabilidad, sí. Sobre todo este tema de estar abiertos.
es algo que sí que ha sido interesante en el proceso, ¿no? de cómo disolver el ego individual de cada persona, porque uno como individuo en la sociedad en la que vivimos tiende a, cuando uno es artista, ¿no? a firmar su obra, o cuando uno es arquitecto a firmar su pieza. Esta manera de trabajar nuestra lo que ha sido disolviendo el ego individual de cada uno de nosotros dentro del de Boa Mistura. Y estos procesos participativos han ido a su vez disolviendo un poco el nombre de Boa Mistura para que sea la comunidad, ¿no? la que ha hecho esa pieza y la que se siente padre de la obra. Bueno, pues un placer y a descansar después de la chapa.